especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Empresarial, especialista en Docencia Universitaria, especialista en Ciencia Política, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia, actualmente candidata a doctora en Derecho con la Universidad de Alcalá de España. Tiene experiencia en docencia en la Facultad de Derecho de la UNAP, docente de posgrados de Derecho Público y Derecho Empresarial en nuestra Universidad Autónoma de Bucaramanga. De igual manera tiene una experiencia profesional como secretaria general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, jefe de oficina jurídica de la Alcaldía de Florida Blanca, jefe de oficina jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga, asesora del despacho de la Gobernación de Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja como asesor jurídico, también fue alcaldesa en la Alcaldía de San José de Pare, ha sido coordinadora de posgrados en Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente es nuestra decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Lilayde Velasco y esperamos que pues aprovechen al máximo toda esta experiencia y todos estos conocimientos que ella les puede brindar. Doctora Lilayde, le doy la palabra. Gracias, Jenicita, muy amable. Buenas noches para ti, buenas noches para todas y para todos los participantes de este diplomado virtual de formación en conciliación. Me encanta. Un momentito que me envió el audio. Ahí estamos escuchando bien. Jenicita. Jenny. Se escucha un poco lejos, doctora. Ahora. Se escuchaba mejor al principio. Mejor ahí. Lejos. ¿Qué pasó? Un momentico, a ver qué pasa. Ahí sí o tampoco. Mejor, se escuchaba mejor como estaba al principio, doctora. No sé si de pronto es por los audífonos. No, pero los quité ya mi corazón. Ya no los puede ganar. Ahí ya. Bueno, ahí ya se escucha mejor, sí, doctora. ¿Seguro? Sí, yo escucho mejor. No sé, de pronto alguno de ustedes nos podría colaborar. ¿Cómo escuchan? Se escucha bien, profesora. Hola, Rocío, me encanta saludarte. Gracias, mi profe, igualmente. Bueno, listo. Bueno, entonces dejémoslo así. Ahí de pronto llega un poco más de interferencia del sonido aquí de donde estamos nosotros. Como les decía, entonces me agrada saludarlos. Buenas noches ya casi para todas y para todos. Estamos casi todos, ¿sí? 25 de este diplomado. Ya es el cierre para ustedes. Y en ese orden de ideas creo que tienen ya próxima la satisfacción del deber cumplido, no solo desde el punto de vista académico, sino por sobre todo de un propósito. Cada vez que nos inscribimos en alguna tarea, en alguna actividad, ¿cierto? Tenemos un propósito y con fundamento en el principio de eficacia nos toca culminarlo. Entonces, bienvenido a este cierre del diplomado que espero haya sido satisfactorio para todos y cada uno de ustedes. Vamos, antes de iniciar con nuestra actividad y nuestro estudio de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa como una de las formas para la gestión de los conflictos públicos, a recordarnos, digo recordarnos porque con algunos de ustedes ya tuve oportunidad de compartir. Entonces, Liliana Marcela Afanador. Liliana, ¿podemos activar la cámara? Por lo menos mientras volvemos a retomar nuestra relación de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Liliana, ¿estás por ahí? Claro que sí, profe, dame un segundo. ¿Cómo está, Liliana? ¿Cómo te ha ido? Hola, profe, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Todo muy bien? Muy bien. Bien, sí, señora. ¿Cómo va esa experiencia de casi abogada? Uy, profe, todo súper bien. Cada vez cogiéndole más amor a la carrera. Ay, qué bien. Súper, súper. Me alegra mucho. Encantada, nena, de verte nuevamente.
Igualmente, Daniela, profe. Daniela, 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 ¿cómo estás? Venezuela Aguillón. Sí, señora. Hola, ¿ahí me ves? Sí, señora. Te estoy viendo perfecto. ¿Cómo te ha ido, Daniela? ¿Bien, bien? Muy bien, sí, señora, gracias. Ah, bueno, me alegra esa experiencia ya de acercándonos al litigio. Excelente. Excelente, sí, señora. Qué bien. Me alegra, me alegra. Me encanta saludarte, María Fernanda Alvarado. Igualmente, gracias. Hola, profe, ¿me puede ver? Perfecta. Hola, María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. La experiencia en el litigio, la asesoría Bien, todo jurídica. bien. Bueno, listo, me encanta. Eirilis de Jesús Aragón. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Lo estoy pronunciando bien, ¿verdad, Eirilis? Es Eirilis, profe, pero no hay problema. Ah, bueno, Eirilis. Sí, señora. Listo. ¿Tú eres de Yopal? No, no, señora. Yo soy de La Guajira y estudio Derecho en la universidad. En la nuestra, o sea, eres mía. Sí, sí, ¿Sí? señora. Voy en 8º semestre junto con la Ah, compañera Rocío y Liliana. ya. Ah, bueno, qué pena, pero no. Ahí por los pasillos no te he reconocido. Algunas sí. Listo, me encanta, hija. Ángela Patricia Báez. Ángela. Hola, profe. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Podemos activar cámara? Bien, sí, señora. Ya la activé, profe. Ahora sí ya te veo. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, profe. ¿Y usted? Muy bien también. ¿Cómo te ha ido en esa práctica de consultorio? Bien, bien. Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra, hija. Silvia Fernanda Bravo Mancilla. Silvia. Hola, profe. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Silvia? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, señora. ¿Cuántos procesos tenemos a cargo en este momento, Silvia? ¿No los has contado? No. Listo. Juan Pablo Calderón. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, Juan Pablo. ¿Podemos activar cámara, hijo? Profe, me la traen ahorita, es que la prestaron familiar. Listo, vale, perfecto. No hay problema, Juan Pablo. ¿Cómo nos ha ido en la práctica? ¿Bien? Bien, profe. Ah, bueno, me alegra. Andrea Carolina Corena. Andrea Carolina. Hola, nena, ¿cómo Hola, estás? profe. Buenas Saludarte. ¿Cómo noches. te ha ido? ¿Bien? Bien, profe, gracias. ¿Cómo vamos en esa práctica, Andrea? Bien, profe. Ah, bueno, perfecto. María Alejandra Díaz. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. ¿Podemos activar cámara, hija? Ya, profe, no sé si me veas. Buenas noches, Ya, profe. perfecto. Canta saludarte. Qué rico poderlo saber. Oscar Santiago. Hola, profe, buenas noches. Hola, Oscar, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ay, sí, ya te estoy viendo. Muy bien, gracias. ¿Cómo nos ha ido en ese consultorio, en esa práctica? Bien, profe. Todo excelente, sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Me alegra mucho. Gracias. André Felipe.
García Torres. Hola, Profe, Andrés, muy ¿cómo buenas estás? noches. Muy bien, Buenas profe, ¿y usted? noches. Muy bien también, hijo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vamos en esa práctica de consultorio? ¿Súper? Sí, señora, súper, súper. Ah, bien. Me alegra, me alegra. Estos abogados, futuros abogados. Algunos ya abogados. Vivian Joana. Vivian Joana Guerra. Hola, profe, buenas noches. Hola, hija, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Sí, señora. Esa práctica, ¿cómo vamos en esa práctica de consultorio? ¿Perfecto? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto, me alegra, hija. Cristian Javier Gutiérrez. Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estamos? Muy bien, sí, señora. Ah, me alegra. Cristian, ¿eres de la autónoma? No, señora, yo ya soy abogado del externado y estoy ahora haciendo el diplomado aquí en la UNAM. Ah, qué pena, doctor. Yo sí dije, o sea, pero vi la cara de jovencito y entonces dije, no, sí tiene no, que sí, ser un bueno. veterano. No, sí. Ah, bueno, doctor, me encanta. Me encanta que nos esté acompañando. Esta es su casa. Se le recibe en esta extensión, digo yo, no, esta es su casa, pero somos muy, muy cariñosos o tenemos muy grandes afectos, mejor con el externado de Colombia. Claro. Muchas gracias. Alguna linda experiencia por allá también hemos tenido. Me encanta tenerlo, doctor. Lida Paola Martínez. Lida. Hola, profe, buena noche. Hola, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, también. Me alegra. ¿Cómo va esa práctica de consultorio? ¿Bien? Bien, profe. Ah, bueno, me alegra. Gracias. Daniel Santiago Ochoa. Daniel. Hola, hijo. ¿Cómo vas? ¿Bien, bien? Listo. Listo, perfecto. Carol Lucero Orozco. Carol. No tenemos a Carol. Sí, sí está. Carol, ¿estás por ahí? Carol, ¿estás por ahí? Si no puedes con audio, Carol, por el chat. Carol. Va a hacer sesión de espiritismo. Carol, ¿estás por ahí? Bueno. Alguien que se comunique con ella y Carol, la están llamando. Hola, Rocío, me encanta saludarte, ya te vi. Hola, mi profe. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vamos con esa experiencia de consultorio? Muy bien, Perfecto. profe. Gracias a Dios, sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho. Diana Marcela Parra. Diana Marcela. Ah, ya ingresa a las 8. Nicolai Alejandro. Buenas noches, profe. Hola, Nicolai. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, sí, señora. Bueno, me alegra mucho. Jorge Gentil. Jorge Gentil. Presente, presente, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, doctora. Bien, sí, señora. Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Maximino. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. Diego Orlando Rodríguez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Muy bien? Bien, señora, ¿y tú qué más? Me alegra. María Camila Rojas.
María Camila. Hola, profe. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Muy bien? Bien, ¿y a ti? También, corazón, me alegra mucho verte nuevamente. Lizeth Alejandra. Lizeth. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias, ¿y a usted? Bien, también, corazón, me alegra mucho. Juan Diego. Hola, buenas noches. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, afortunadamente todo bien. Bueno, Paola, tú estás con nosotros, ¿cierto, Juan Diego? O sea, ¿estudiando? Sí, señora. Ah, listo. Paola Alexandra Uribe Díaz. Hola, doctora Liliaide, ¿cómo está? Muy bien, nena, ¿cómo te ha ido? Bien, sí, señora. Muy bien. Bueno, me alegra, me alegra. Andrea Carolina Villamizar. Andrea. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido, hija? ¿Bien, bien? Bien, gracias a Dios, sí, señora. Bueno. Y Helman. Yo lo vi por ahí al doctor Helman. Se nos perdió. Un viejo conocido del barrio. ¿Cierto? Ni más ni menos. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien, bien? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos en esta etapa que nos comprometimos a hacer también. Y pues bien, con expectativas. Ya por lo menos vemos la bandera cuadro muy cerca. Ah, carambas. Sí, eso sí. A poca distancia. Eso, doctor Cristian, me dice que venimos del externado, pero estamos aquí radicados en Bucaramanga, o estamos haciendo el diplomado aprovechando estos temas de virtualidad. Por supuesto, doctor, aprovechando los temas de virtualidad, yo estoy en Barranca Bermeja. Ah, qué bien. ¿Y estamos litigando, doctor? Sí, yo duré 2 años en la cooperativa de aquí de Barranca como docente. Entonces, para ser conciliador es importante este diplomado que se hace y qué chévere que los jóvenes lo puedan hacer desde el pregrado, salir ya certificados como conciliadores. Yo hasta ahora lo voy a hacer. Ah, bien. Sí, es la oportunidad que tratamos de brindarles para que de una vez queden listos y van a acercarse a precisamente estos temas de conciliación, ¿cierto? Uno de los fuertes a los que le apuntamos, creemos nosotros, ya lo estaremos explorando más concretamente. Creo que tengo otro abogado, otro colega, además del doctor Cristian. Me habían dicho que dos. Jenicita, ¿estás por ahí en la mano? Ah, Gentil. Doctor. Señora. Jenicita, es el doctor Jorge. Sí, señora. Ya vuelvo. Ya, Jenicita. Es que me acordé que me dijiste que habían dos abogados. Ya. El doctor Jorge Gentil los acompañó. ¿En qué especialización, doctor? En la especialización de Derecho Público y la terminé hace 15 días, doctora. Su merced me dictó clases también. Sí, señor. Qué bien. Yo estoy en Otro logro más. Sí, señora. Bueno. Me encanta, doctor. Bueno, entonces ya que nos vimos, antes de iniciar, de una vez ustedes que son de esta era tecnológica, ¿cierto? Tenemos a la mano listo nuestra ley 1437, básicamente, digamos, ya que nos vamos a acercar a este tema de la conciliación extrajudicial, repito, en materia contencioso administrativa, dentro de lo que es el marco general de la gestión de los conflictos públicos. Nosotros ya estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señora.
Sí, señora. Bueno, listo. Ese logo que no nos puede faltar, ¿cierto? Porque este año es año de fiesta para todo el programa de Derecho, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, recordemos nosotros, nuestros 50 años que celebramos hace ya 15 días, como se pasa el tiempo, pero que nos unirá en otros eventos, como lo advertíamos nosotros durante esos 3 días en los que nos congregamos. Trataremos de ir generando otros espacios, aprovechando este tema de la virtualidad o la posibilidad de tener en remoto a muy buenos conferencistas. Entonces, es cada vez que me encuentro con ustedes con profesores o con administrativos, siempre resalto que estamos de celebración. 50 años efectivamente no se cumplen todos los días, ¿cierto? Y como dijimos en alguna oportunidad que tuvimos en esos 3 días de encuentro, resulta ser coincidente el cierre de un ciclo, esos 50 años y la apertura, y ustedes ni más ni menos son los actores principales de esa apertura para llegar hacia esa centuria, que es a la que por supuesto le apuntamos nosotros con la misma gana y con la misma ilusión con la que arrancaron hace 50 años esa primer cohorte de Derecho. Por eso verán siempre ahí el loguito. Espero que los demás profesores y en otras instancias como consultorio jurídico también estemos ahí muy atentos con ese logo que nos llena de tanta ilusión. Entonces les decía, nos va a ocupar en esta breve jornada la gestión de los conflictos públicos. Diríamos nosotros, o dijimos, esto en un marco general nos va a aterrizar el día de hoy en lo que es la llamada conciliación extrajudicial. Sobre todo, nosotros estamos en un diplomado virtual de formación para la conciliación y por supuesto esa será la esencia. Sin embargo, recuerden ustedes, si venimos nosotros de esa otra parte del diplomado, que es la primera parte, allí se nos acerca a esos otros mecanismos alternativos de solución de controversias que también se pueden presentar como una forma de solucionar esas controversias que puedan presentarse entre esos particulares y el Estado, que sería lo que nos marca de entrada, digamos, una gran distinción. Luego vamos a centrarnos en esa conciliación extrajudicial. Ustedes, como ya estamos cerrando el diplomado, ¿cierto? Ya vienen con una serie de presaberes, no solo desde el punto de vista profesional de conocimiento, sino también y por sobre todo desde el punto de vista comportamental, desde el punto de vista conductual, ¿cierto? Apuntándole, como en efecto lo tiene el diplomado, a la apropiación. Creo que todos las tenemos, algunos en mayor o menor medida, pero todos tenemos esas habilidades que de alguna forma nos llevan a, por simple condición humana, a tratar de solucionar de manera pacífica las controversias, ¿cierto? Y entonces nos centraremos en esa conciliación extrajudicial, algo tocaremos tangencialmente del tema de la conciliación judicial, más desde el punto de vista de distinción en materia de lo contencioso administrativo, en donde desde ya entonces estamos nosotros identificando, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con una controversia, dos sujetos que se van a reunir en torno a ese punto de discordancia y que van a dar solución a las mismas. Pero como estamos hablando de gestión de los conflictos públicos, aquí lo que vamos a solucionar es un conflicto público, no vamos a solucionar el conflicto privado entre Pedro y Juan. Luego ya vamos marcando que una de las partes, ¿cierto?, es la parte convocada precisamente va a ser, me permiten ahorita la expresión, Estado, en términos genéricos, para no hablar todavía de entidad pública. A la hora de hacer la presentación, dejémoslo el Estado como tal, ¿cierto? Ya estaremos puntualizando nosotros a qué Estado nos estamos refiriendo. Alguno de ustedes debe estar pensando, porque cuando normalmente hablo yo
bueno, ¿y quién en lo público? Y les digo el Estado, y les digo el Estado soy yo, ¿cierto? Por allá haciendo remembranza de una célebre frase. Lo primero que advertiremos es la valía de abrir este espacio dentro del diplomado para acercarnos a esta conciliación extrajudicial. ¿Y por qué lo resaltamos? Porque de pronto ustedes ya están pensando, pero al consultorio no nos van a llegar este tipo de conflictos, o puede que nos lleguen este tipo de conflictos, pero nosotros no los vamos a poder atender, ¿cierto? Y entonces como que, y ajá, ¿para qué aperturamos esta sesión? Por eso la razón de ser, decía, y lo primero con lo que iniciaremos. Sí, puede ser que a nuestro consultorio jurídico no nos llegue y en ese orden de ideas no podamos ser partícipes, ¿cierto?, de la utilización de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, o desde ya, digamos, para ir más o menos ajustados con la reforma o el proyecto de reforma de Estatuto de Conciliación. Métodos. Es que suena más bonito método que mecanismo. El mecanismo me suena como herramienta, ¿cierto?, como instrumento. El método me suena como institución debidamente estructurada, como más compacta a la hora, ¿cierto?, de mirar la institución jurídica. Alternativo, método de resolución frente a lo que es, repito, la nueva concepción de esa solución pacífica. Es que lo alternativo no debiera ser. Y desde ya les diríamos o presentamos ante ustedes nuestra posición. Ese debe ser el principal. No es el alternativo el que a ver si yo llego o no llego, ya lo miraremos, requisito de procedibilidad. No, es que debiera ser el primer horizonte que nosotros como abogados o que las partes convocante y convocada que van a intervenir, al cual tienen que apuntarle. Así les decía yo, como tenemos una condición humana que es consustancial a nosotros, ¿cierto? Frente a lo que es el tema de, me han oído ustedes a veces hablar en materia de corrupción, digo yo, no, pues es que en mayor o menor medida, en algún momento se nos sale, ¿cierto? Eso de tratar de buscar algún beneficio que me distinga frente a los demás. Muy concretamente les digo yo, el alcalde de Titiribí le pide para expedir algún acto administrativo a Pedro o a Juan, que le lleve una prebenda, y como prebenda, ¿qué le puede pedir? Una gallina criolla, ¿cierto? El ministro no te va a pedir una gallina criolla. A veces nos resbalamos, ¿cierto? Se nos resbalan esas actuaciones que resultan ser propias, les digo yo, a veces de nuestra condición. Pero de igual manera, para no mirar la parte oscura, tenemos luz. Nosotros, ¿cierto?, los seres humanos buscamos normalmente tratar de evitar conflictos, tratar de evitar controversias, tratar de evitar esos espacios en donde se me altera el sentimiento, ¿cierto? Y donde de pronto la vida empieza a complicarse. Y lo que buscamos entonces es dialoguemos, hablemos, solucionemos los conflictos, no a punta de violencia, sino de manera pacífica. Y entonces esa que debe ser nuestra condición en el día a día, en el relacionamiento con las demás personas, pues por supuesto también tiene que ser el horizonte, repito, que marque el quehacer, que marque la asesoría de nosotros como profesionales del derecho, o bien como servidores públicos, o bien como entidad, persona natural o jurídica que pudo en un momento dado haberse visto afectada por alguna decisión de una autoridad administrativa o de una autoridad pública. Entonces, allá es donde debemos apuntarles. Queremos descongestionar los despachos judiciales porque estamos atestados, porque nuestros procesos se demoran,
¿cierto? Y eso implica que la justicia no nos llega como debiera llegarnos en la oportunidad que debiera llegarnos. Pues esa es la forma como podemos nosotros acceder, ¿cierto?, a obtener esa justicia de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente. Y entonces les decía, puede ser que a ustedes en el consultorio no les llegue porque no van a poder ustedes desde allá trabajar la gestión de los conflictos públicos a través de esta conciliación extrajudicial que algunos ya deben estar identificando, tiene unas particularidades muy especiales frente a esas otras formas de conciliación que ustedes ya estudiaron en familia, en derecho comercial, en derecho laboral, en derecho penal. Pero sí, vamos a reunirnos en esta jornada y la idea es que nos quede esa concepción para cuando ustedes ya tengan la tarjeta profesional, ¿cierto? Sepan y entiendan la valía de este mecanismo. Tendrán que recordarlo nuevamente, de pronto ya hasta nos ha cambiado si es que ya tenemos el estatuto de conciliación y en ese orden de ideas pues se retomarán unos nuevos conceptos o consagraciones normativas. Pero en todo caso que nos quede que cuando se da la oportunidad, esto básico, porque esto lo que vamos a ver hoy es una cosa muy básica, ¿cierto? Lo que me dejó de entendimiento es, tengo que apuntarle a la utilización de esto. Ayudo a descongestionar los despachos judiciales. No voy a ser el abogado de la concepción del litigio, del pleito en estrado judicial. Voy a ser el abogado que ante todo y en primer lugar le apunto es a tratar de que el cliente que se acerca a mí, ¿cierto?, sea consciente de que tengo esta herramienta si es que vamos a tener que enfrentarnos, repito, a un Estado, a una entidad pública. Eso de una parte. Entonces, que salgamos, ¿cierto?, con ese sentido de análisis frente a lo que es el mecanismo. Y de otra parte, puede que de pronto nos llegue a consultorio jurídico algo, pero entonces ya vamos a fungir es como asesores y entonces por lo menos le podemos dar la orientación a ese usuario que se acerca al consultorio jurídico en el sentido de indicar, si bien es cierto, no lo podemos tramitar acá, esta conciliación no se la podemos tramitar acá, pero sepa usted que tiene que contratar un abogado y que tiene que ese abogado ir a surtir el correspondiente trámite ante ese sujeto especial ante quien se surte nuestra conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa. Entonces, por lo menos damos una asesoría inicial, ¿cierto?, que en alguna medida le brindará un horizonte también a ese usuario que se ha acercado a nuestro consultorio jurídico. Entonces, no me miren feo mi conciliación extrajudicial. Ay, pero ¿para qué? Si no nos va a llegar nada. No, ahorita puede que no, puede que sí, y entonces puedan asesorar un poco, ¿cierto? Pero más adelante, y lo dirán el doctor Cristian y el doctor Jorge Gentil, cuando ya tengamos la tarjeta profesional en la mano, ¿cierto? Por lo menos ya algún recuerdo tenemos de este encuentro en una tarde, ¿cierto? Con su profesora. Entonces, me lo miran, por favor, muy bien, ¿cierto? Con muy buena cara. Yo sé que es una jornada, ya están acabando el diplomado y a estas alturas, como me dijo el doctor Jorge Gentil, hace 15 días terminé la especialización de público, con toda la ilusión del cuento, ¿cierto? De ya, acabé, cerré el ciclo, inicié un proyecto y lo culminé. Ustedes lo están culminando y uno cerrando como que ya viene cansado. Y encima de eso, un jueves casi cerrando semana y 6 de la tarde todavía peor, ¿cierto? Entonces, no, tratemos de ponerle ánimo. Además, los que hemos tenido la oportunidad de compartir en espacio virtual, saben ustedes que yo estoy muy pendiente de que alguien me ayude, por favor, con la lectura de esta norma, con la lectura de este artículo. Busquemos esto en internet. Entonces, todos ojos a visor, porque en cualquier momento que Andrea Carolina, que André Felipe, entonces vamos a tener que estar todos muy pendientes. De hecho, diríamos nosotros que esto es más que el trabajo con el que vamos a
a cerrar este espacio de estudio de conciliación extrajudicial, esta participación que podamos hacer nosotros en este tiempo, le deja a uno la evidencia de mayor satisfacción, ¿cierto? Que de pronto el trabajo que ustedes puedan hacer posteriormente. Entonces, ahora bien, miren, nos vamos a acercar a lo público, nos vamos a acercar a interés general, ¿cierto? Cuando hay una autoridad que expidió un acto administrativo, que suscribió un contrato, que en el marco de un hecho, una omisión, una operación administrativa causó un perjuicio, ya vamos adelantando algo, tengo que acercarme, me estoy acercando, les decía yo, vamos a gestionar lo público, no vamos a gestionar el conflicto de Pedro y de Juan. Y cuando yo hablo, perdón, de la gestión de los conflictos públicos, estoy hablando de la plata que yo pago de impuestos, ¿o no? Y entonces como que me empezó a temblar, fue en mi bolsillo. Estamos hablando de erario, estamos hablando de dineros públicos que entendemos nosotros tienen que ser invertidos o gastados por esas entidades públicas, por esas autoridades administrativas en procura de la satisfacción de unas necesidades que tenemos todos. Y recuerden, esos dineros, ¿de dónde salen? Pues de mi bolsillo, del bolsillo de sus papás, del bolsillo de ustedes, cuando empiecen, ¿cierto?, a presentar declaraciones de renta, cuando pagamos IVA, ¿cierto?, cuando entramos a pagar todas las tasas, las contribuciones, todo eso, todos esos dineros, ¿cierto?, son los que al final quedan en tela de juicio a la hora de una mala actuación por parte de la autoridad pública. Y en ese orden de ideas, repito, la importancia, ¿cierto?, y lo delicado. Sí, claro, yo entiendo que el contrato de compraventa entre Pedro y Juan, ¿cierto?, que la relación familiar entre el cónyuge y la cónyuge o el cónyuge y los hijos son fundamentales también en el relacionamiento, pero cuando estoy aquí a este lado empiezo a ver ay, aquí estamos metidos con lo público, con la satisfacción de necesidades, con los fines sociales del Estado, con manejo de dineros públicos, y entonces empezamos a sentir la cosa como propia, no solo desde la óptica de soy o no soy conciliador, ¿cierto?, sino desde mi condición de colombiano o desde mi condición de habitante colombiano. Entonces, de allí también la importancia que reviste este tema que nos va a ocupar en esta jornada. Y de otro lado, advertimos también, desafortunadamente, una reticencia a la utilización efectiva de nuestro mecanismo. Ya lo miraremos, diríamos nosotros de entrada, por cobardía. No, mentira, no es por cobardía, por temor. Porque cada vez que un servidor público, ¿cierto?, ya lo miraremos, miembros de comités de conciliaciones, entran a dar conceptos para listo, vámonos y solucionemos de manera pacífica, conciliemos. Si el soporte no está dentro de los parámetros que nos ha fijado la ley, la jurisprudencia, podemos en alguna medida estar enfrentados en esa condición de servidores públicos, ¿cierto?, a una acción, ¿cómo es que se llama esa acción? Cuando, por dolo o culpa grave del servidor público o del particular, hay una condena contra el Estado. Artículo 90 de la Constitución Política. Uy, se me quedó la Biblia. ¿Alguien que me ayude? ¿Quién me ayuda con el 90? Ángela Patricia, porfa. Artículo 90 de la Constitución. ¿De qué acción estoy hablando? La reparación directa. 90 de la Constitución. Sé por qué me dicen de reparación directa, pero me estoy refiriendo al que con su conducta dolosa o gravemente culposa. Patrimonialmente. El Estado responde patrimonialmente, listo, municipio, pague, pero
el servidor que con dolo o con culpa grave fue el que causó la condena, ¿qué acción? La repetición. Repetición. Perfecto, gracias Cristian, gracias doctor y gracias Germán. La repetición, ¿cierto? ¡Wow! Y la repetición no solo por condena, la repetición también es por conciliaciones. Ajá, y participaste en una conciliación, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, les decía yo, no es cobardía, es temor. De hecho, se nos activó por ahí algún audio y vamos en un auto con música y no es vallenato. Helman. Ya. Eso. Y entonces decimos nosotros, de hecho hay una denominación, así popularmente lo denominamos el síndrome de Dragacol, con uno de los grandes escándalos que nosotros hemos tenido en materia de lo público, ¿cierto? Frente a unas conciliaciones que en materia de ese conflicto del dragado del Río Grande de la Magdalena se presentó. Nosotros vimos, Ángela, se activó el audio, nosotros vimos ser llamados en responsabilidad penal abogados litigantes, ser llamados en responsabilidad penal a servidores públicos, también por supuesto disciplinaria y fiscal. Algunos, en lo que la historia le cuenta a uno, ¿cierto? Efectivamente y en muy buena hora llamados, pero otros no. Y entonces eso generó que, espere un momentico, entrar a conciliar te puede determinar en algún momento dado una acción de repetición. Y entonces la gente es como muy reticente, ¿cierto? Muy cuidadosa a la hora de mirar este tema de la conciliación. Y eso genera algún temor y entonces, hombre, le estamos restando eficacia a un mecanismo que lo es por antonomasia, ¿cierto? Pero que frente a una eventual situación que se pueda presentar, lleva a que a veces los servidores públicos digan, no, mejor no. Temas adelantemos, controversias contractuales, desequilibrios económicos de contrato, donde el servidor público reconoce y dice, hola, sí, contratista, efectivamente, ahí hubo desequilibrio económico, pero ¿sabe qué? Hasta que yo no tenga una condena, una sentencia de un juez que me ordene pagar, yo no le reconozco. Y entonces optamos nosotros por decir, no, dejamos de lado, ¿cierto? Ese mecanismo alternativo de solución de conflictos, ni conciliamos y dejamos irnos al proceso con todos los bemoles y todas las implicaciones que tiene exponer la entidad pública, ¿cierto? A un proceso de 5, 6, 7 años, cuando al final vamos a llegar, sabemos, a una condena, ¿cierto? Con unos montos que están debidamente actualizados y que por supuesto pegan en los presupuestos de las entidades públicas. Entonces ese temor tampoco nos deja tener esa suficiencia, ¿cierto? O mejor esa eficiencia con la que deberíamos nosotros mirar este mecanismo de la conciliación extrajudicial. Los que estamos ya de salida somos los temerosos. Ustedes, que son los que están abriendo el espacio, que son los futuros abogados o los nuevos abogados que están ya en el ejercicio de ese litigio, es a los que los llamamos para que si entran en este espacio de la gestión de los conflictos públicos, asuman con la fuerza que la juventud, con la fuerza que el inicio del ejercicio profesional da para entrar, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, recibir y dar lugar a la aplicación efectiva y eficiente de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Miren todo lo que me he demorado en este espacio, porque eso es lo que me interesa con lo que salga. Que si los 5 días para subsanar, que si la inadmisión, que si los 20 días para que me aporte las pruebas, que si los 3 meses para hacer la audiencia, que si procurador judicial 1 o 2, eso lo van ustedes apropiando en el ejercicio profesional.
pero por sobre todo, repito, lo que nos interesa es que apropiemos la valía, repito, de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, miremos, saben ustedes que me fascina recordar esto, ¿cierto? Pandemia, COVID-19. ¿Por qué me fascina recordarlo? Primero, para apropiar pues todas esas experiencias que vivimos, todas esas enseñanzas y todo eso que nos movió a la humanidad, ¿cierto? Pero pues a propósito de la conciliación extrajudicial, otro tema es el que me lleva a recordar esto de la COVID-19. Y es que precisamente por cuenta de esas medidas de aislamiento o por cuenta de esos estados de excepción, de emergencia económica, social y ecológica, ¿cierto? Pues hubo necesidad de implementar toda una serie de estrategias porque a nosotros nos podían guardar o podíamos quedar en aislamiento, pero el Estado no desaparecía, el Estado tenía que seguir haciendo presencia, ¿cierto? En el cumplimiento de esos valores que están en qué parte de la Constitución Política. ¿Alguien me ayuda? Valores en nuestra Constitución Política. Paola Alejandra. Paola. ¿Dónde es que están los valores en la Constitución, Paola? Paola. 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 Hola, profe. Hola, nenita. ¿Dónde están los valores en la Constitución, nena? ¿Me ayudas, porfa? Ya le di. ¿En qué parte? Los principios. Los valores, ese sustrato sustancial, filosófico que identifica el Estado colombiano. ¿Alguien que me ayude? No estarían En el preámbulo, profe. En el preámbulo, profe, de la Constitución. Sí. Nicolai, gracias. ¿Y quién más me contestó? Eso aquí todo vale para el 5. Rocío, profe. Yo, profe, también. Liliana. Profe. Listo, Liliana, Rocío, en el preámbulo, ¿cierto? Recordemos, allá encontramos nosotros ese sustrato filosófico y como decía Paola, ojo, y no me desatienda, profe, los principios. Recuerde también ese artículo primero que trae unos principios que no son cualquier tipo de principios, unos principios estructurales, ¿cierto? ¿Cómo es que Helman es el que sí debe saber? Helman, ¿me recitas por favor la oración a la patria? Helman, nadie me puede ir porque a todos los pongo. Helman. Doctor Jorge Gentil, ¿alcanzamos a recortar la oración de la patria? Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. ¿Esa, doctora? Ah, ¿Sí? Gracias, doctor Cristian. Muy amable. Esto, de hecho, algunos de nuestros estudiantes dicen, no, pero yo eso no me la sé. ¿Cómo no? En el colegio uno le enseñan eso. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, dijo el doctor Cristian. Esto, Liliana, ayúdame con el artículo primero, que eso lo recita uno como esa poesía tan hermosa. El artículo primero, ¿cómo es que dice? De la Constitución Política. Dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Creo que sigue lo de que es democrática, participativa, pluralista y no me acuerdo de más. Listo, no, pero mira, ahí vamos, de pronto se nos olvidan unas partecitas, ¿cierto? De eso dijo Paola, principios estructurales, no cualquier tipo de principios, unos principios que estructuran esa forma de Estado que tenemos nosotros. Y nuestro artículo segundo, los fines esenciales. ¿Cuáles son esos fines esenciales a los cuales tiene que apuntarle? Y entonces les decía, si bien es cierto, en COVID nos aíslan,
¿cierto? Tuvimos que aislarlos, el Estado tenía que seguir funcionando. Y por supuesto, para los efectos del tema que nos importa, la Procuraduría, ¿cierto? No quedaba aislada como nosotros, no, teníamos que mirar, ¿cierto? Pues cómo tratábamos en lo posible de continuar, ¿cierto? O suspender, miren que en materia de rama judicial sí tuvimos que suspender, pero en materia de Procuraduría ya miraremos para, repito, nuestro tema de conciliación extrajudicial, sí tuvimos que implementar algunas medidas para continuar, ¿cierto? Porque no podíamos dejar que el Estado se nos paralizara. Entonces, en ese orden de ideas, de cara a nuestra conciliación extrajudicial, ¿qué diríamos nosotros de toda esa cantidad o esa hiperproducción normativa que nos fue acompañando con el tema de pandemia? Un decreto legislativo 491 del 28 de marzo, como lo están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señora. Del 28 de marzo, que precisamente se encargó de la regulación de cómo iba el Estado, las autoridades públicas a continuar la atención en la prestación de esos servicios públicos, en la atención de esas funciones públicas que les han sido encomendadas. Ya miraremos y nos detendremos en ese artículo 9, ¿cierto?, de nuestro decreto legislativo 491 y un decreto legislativo 564 que hubo necesidad también de expedir habida consideración de una, diríamos nosotros, desafortunada interpretación más que redacción que dio lugar a que por cuenta de este tema de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa impactara el tema de la prescripción o el tema de la caducidad de los medios de control. Más adelante lo miraremos. Repito, de los 115 decretos que se dieron en materia por cuenta de los estados de excepción, estos dos para nuestro tema son los que más relevancia tuvieron. Al lado de eso, por supuesto, toda otra hiperproducción normativa, estamos hablando de las directivas y resoluciones que fue expidiendo el procurador, ¿cierto?, para los efectos de ir ajustando, repetimos, ese quehacer de la Procuraduría frente a esas nuevas condiciones que estábamos nosotros viviendo. La directiva 008 que empezó a hablar, miren la fecha, 13 de marzo. Ojo, trabajo interdiario, empezamos con contagios, entonces unos sí, otros no. Directiva 009, 16 de marzo, no, nos tocó irnos para la casa, aquí no hubo nada más que hacer. Unas resoluciones, ¿cierto?, a partir de las cuales la Procuraduría dijo, yo no puedo parar, yo tengo que continuar, y entonces vamos a ver cómo desde las casas, ¿cierto?, todos esos servidores públicos que integraban ese Ministerio Público, o mejor, esa Procuraduría General, y muy particularmente los que nos toca a nosotros, nuestros procuradores judiciales, lograron mantener inicialmente con un ajuste y posteriormente, digo yo, con señales de humo, así nos tocara con señales de humo, es decir, a punta de correos electrónicos sucesivos, ¿cierto? Pero tratamos, o trató la Procuraduría, ¿cierto?, en lo posible de mantener esa continuidad en la prestación del servicio, habida cuenta, repito, de temas tan sustanciales como el que nos acompaña a nosotros. Entonces tenemos ahí una cita de resoluciones proferidas por el procurador de ese entonces, que en alguna medida, repetimos nosotros, garantizar primero muy básicamente, después ya con mayor fuerza, la continuidad en la prestación del servicio. 3 hitos, ¿cierto?, diríamos nosotros, de la pandemia. Ya sabemos nosotros, esto ya es historia. Una Organización Mundial de la Salud, ¿cómo es que se llama el presidente de la OMS? ¿Alguien me recuerda? Ese gran líder, ¿alguien buscó en Google? Tedros Adhanom. Tedros, ¿cierto? Ay, el resto no sé pronunciarlo, nena.
¿cierto? Pero queda uno con Tedros y ya sabe uno que, sí, ya ese señor que vimos tantas veces, ¿cierto? Precisamente con ocasión de este tema de pandemia que nos entra la Organización Mundial de la Salud a declarar la pandemia, entra a trabajar también nuestro ministro de Salud declarando emergencia sanitaria y continúa nuestro presidente y sus 18 ministros. Ya saben ustedes por qué yo hago tanto énfasis, presidente y 18 ministros con declaratorias de estado de excepción. El ministro de Salud, recuerden ustedes, expidiendo actos administrativos a través de los cuales declara la emergencia sanitaria. Con los que he de pronto compartido algunos recuentos de esto, resaltamos siempre, ojo, y como cuál es la importancia de saber hasta cuándo va o iba la emergencia sanitaria. Ojo, claro que sí es importante saber hasta cuándo iba la emergencia sanitaria, porque algunas de las decisiones que se adoptaron en el marco de ese estado anormal jurídico, ¿cierto?, de anormalidad, o mejor, de carácter extraordinario, se sujetaron al momento hasta que estemos en emergencia sanitaria. Por eso resaltamos la última que tenemos nosotros, que es la resolución 0304 del 23 de febrero del 2022, que prorrogó que nos indica una prórroga de la emergencia sanitaria hasta este mes 30 de abril. Y al lado de eso, recuerden, también hacemos nosotros el referente de, ya lo decíamos, 2 de estados de excepción, ¿cierto?, de emergencia económica, social y ecológica declarados por cuenta de la pandemia. Uno, recuerden ustedes, apuntándole a la atención de la dimensión sanitaria, el primero, el 417, y otro apuntándole a qué dimensión. ¿Alguien recuerda de los que hemos compartido cuando hemos charlado de estos temas? El primer estado de emergencia económica, dimensión sanitaria, no nos contagiemos, guardémonos, ¿cierto? Nos va a tocar adoptar toda una serie de medidas al lado de, recuerden que los decretos de aislamiento no van pegados a emergencia sanitaria. Cuando digo guardémonos es, oiga, me va a tocar tomar unas medidas especiales y entonces con eso voy a tratar de evitar contagio sanitario. No nos contagiemos. Más adelante, el segundo estado a que le apuntó, obvio, a no nos contagiemos, miren la fecha que estábamos hablando nosotros, mayo del 2020, ese año que no se nos olvidará, ¿cierto? Pero aquí a qué le apuntaba más, mire lo que hay ahí, mire, hacia abajo. ¿Sería dimensión sanitaria? Bueno, uno diría, pues sí, obvio, porque todavía seguíamos en contagio. Pero ¿a qué más? ¿Qué estábamos sintiendo ya con fuerza? Una dimensión económica. Bajando la economía. Exacto, un impacto económico que ya empezábamos, porque al principio me dio uno sobreagua con los ahorros, ¿cierto? Pero pensemos cuántas personas, vendedores ambulantes, y tú guardado, ¿y cómo qué hago? Si yo vivía del día a día, tengo unos ahorritos y alcanzo a sobrellevar, pero se me empieza a acrecentar y a agrandar el problema, ¿cierto? A propósito de todas esas medidas, luego empieza a recrudecerse el impacto en lo económico. Y por supuesto también empieza a recrudecerse el impacto en lo social, ¿cierto? Repito, el tema ya no era, no solo no me contagio, sino, ¿y cómo hago si se me acabaron los ahorros? ¿Y ahora qué hago? Porque es que, y ustedes que se la pasan los fines de semana, por Dios, o sea, en relax, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama la pichera? No, ¿cómo es que se llama? No, ahora no saben. Cuadraplay, profe. Perdón, sí, gracias André Felipe, me ajustó el nombre, Cuadraplay, ya deje de hablar así en ese lenguaje brusco, ¿cierto? Gracias André Felipe. Y acostumbrados a compartir con sus compañeros en universidad, en el Gualilo, a tomarnos el tinto y nada.
Y entonces ahora en un apartamento de yo no sé cuántos metros cuadrados, conviviendo con papá, con mamá y con hermanos, los 4 buscando espacio, el uno para clases, el otro para trabajo, la otra para trabajo. Un momentico que me empezó a afectar lo psicológico. Entonces ya la dimensión, repito, no era solo sanitaria, no me contagio, sino también dimensión económica y dimensión social, que fue recuerden ustedes, el soporte o el argumento, para hablar en términos técnicos, de la argumentación que soportó precisamente ese decreto legislativo declarativo 637, ¿cierto? Para que la Corte Constitucional en buena hora, ¿cierto?, le diera el aval y declarara su constitucionalidad con la sentencia que ven ustedes ahí referida. En este recuento, ¿cierto?, también nosotros tratamos de resaltar, ya ni siquiera quinceañera, hace rato pasé por los 15 años, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, hoy ya estamos ya le vamos a pegar a los 20, ¿cierto? Decretos, esto sí, recuerden ustedes, pegado con la ley 1801. Helman, ¿me recuerda cuál es la ley 1801, por favor? Helman. Carol, ¿me recuerdan la 1801 de qué se trata? Helman. ¿Aló? 1801. ¿Me escuchan? Sí, ahí te oímos como medio cortado, veo que tienes como problemas de micrófono. O por el chat, Helman, si me ayudas, por favor, la 1801, ¿qué es? El Código Nacional de Policía. Ajá, Helman es de los... Helman, te voy a poner el apelativo de los cuchos. Código Nacional de Policía, este es de los antiguos, ¿cierto? El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Sí. ¿Cierto? Suena más bonito, ¿sí o no, Helman? Sí. Polochos. Pero antiguamente, y de hecho muchos lo seguimos llamando así, el Código Nacional de Policía. Recuerden que esos decretos de aislamiento se dan es con base en esas competencias, en las competencias de la ley 1801, ese Código Nacional, que es la que permite a las autoridades, al presidente, ¿cierto?, a nuestros gobernadores y a nuestros alcaldes, en un momento a decir qué pena les tocó que se guarden, ¿cierto? Y les decía yo, bueno, esa primera que fue una resolución en entredicho que haría chévere como para hacer el análisis de legalidad hasta donde un ministro puede decirle a nosotros los mayores de 70 años, hey, tienen que aislarse, porque fue la primera medida que se tomó, la tomó el ministro de Salud, ¿cierto? En adelante, sí, ya fueron, ya por supuesto, nuestro no presidente y los 18 ministros, ahí sí nuestro gobierno nacional, los que dijeron, a ver, adoptamos medida de aislamiento preventivo obligatorio, ¿cierto? Diríamos nosotros, molesto yo siempre, recuerden, cuando nosotros supimos cómo se escuchaba el silencio, uy, ¿qué estoy diciendo? Escuchar el silencio. 24, 23 de marzo, recuerden ustedes, uno se levantaba y no veía absolutamente nada de noche. Por la mañana sí, el alegre cantar de los pajaritos, ¿cierto? Y como bueno, eso que ustedes sintieron, porque sé que lo sintieron todos. Aislamiento preventivo obligatorio. Para agosto, septiembre, celebrar el Día del Amor y la Amistad, eso nosotros no podíamos dejar pasarlo, ¿cierto? Aislamiento selectivo, ya empezamos a desescalonar, recuerden, y distanciamiento individual, nada responsable, porque como nos desaforamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, después fue cuando tuvimos nosotros esas duras pruebas, ¿cierto?, de crecimiento en cifras de contagios y muertes, ¿cierto?, de muchas de las personas que tuvimos nosotros que ver partir. Febrero,
Aislamiento, otra vez selectivo, ya vamos desescalonando. Distanciamiento individual, otra vez disque responsable. Y reactivación económica segura, ¿cierto? Hasta el último que tenemos nosotros, el decreto 298 del 28 de febrero de este año, que mantiene aislamiento selectivo y distanciamiento. Nosotros todavía seguimos usando, ¿cierto?, tapabocas en sitios cerrados, ya en abiertos no, en colegios sí, en universidades también. Entonces, algunas medidas ya en menor rango, ¿cierto? Pero algunas medidas todavía nos quedan. Eso como por recordar el tema de pandemia. Les decía, bueno, y de ese tema de pandemia, porque todavía nos está aplicando, recuerden que todavía estamos en emergencia sanitaria, 30 de abril, nos quedará poquitico, creíamos, no sé si habrá lugar a prórroga o no. Ya oíamos nosotros la semana anterior como China fue, que tuvo que volver a hacer... Hay un rebrote en una zona oriental de China, hay 30 millones de personas confinadas por una cuarta ola de contagios. De contagios, con solo 54 contagiados, fue la noticia que oí, Helman, si no estoy mal. Sí, había 54, pero la cifra pasó a más de 200, entonces ya con eso tuvieron para cerrar, porque parece que la región sí es una región donde poco más o menos tiene 30 millones de habitantes, algo así. Shanghái. Ajá. Y entonces miren cómo, no, pues si toca otra vez, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, repetimos nosotros, vamos ahorita hasta el 30 de abril, es lo último que tenemos nosotros y confiamos en que podamos superar ya eso. Entonces les decía, con relación a nuestro tema, conciliación extrajudicial, tuvimos un decreto legislativo en el marco de esa, repito, producción de norma, el 495 del 28 de marzo, y les mencionaba el artículo 9. Ese artículo 9 nos dio para una serie de esos encuentros virtuales hermosos que vivíamos nosotros, donde escuchábamos al doctor Jaime Orlando Santofimio, expertos nacionales, internacionales, porque para eso nos sirvió, si queremos verle lo positivo, ¿cierto?, a esta experiencia que vivió la humanidad. Tuvimos oportunidad de escuchar, ¿cierto?, a muchos expertos que en otras condiciones de pronto uno no hubiese podido. El artículo 9, les decía, ¿qué dijo el artículo 9 del decreto legislativo 491? Conciliaciones no presenciales. Atención a lo que, con rojo, ¿sí ven que con rojo? Ustedes saben que a mí no me gusta poner diapositivas con tanta letra, pero acá toca leerlo todo. Conciliaciones no presenciales, pues estábamos guardados, tocaba, ¿cierto?, ante la Procuraduría General de la Nación. En la radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya vamos perfilando que el conciliador aquí no es cualquier estudiante del consultorio jurídico, del Centro de Conciliación, ¿cierto?, o del Centro de Conciliación de Cámara de Comercio, o de la Sociedad Santanderiana de Arquitectos, o de ingenieros, o de los centros de conciliación privados. No, ya estamos hablando de Procuraduría. Estamos acercando a un sujeto cualificado. Se promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales. De acuerdo con las instrucciones administrativas, ya vimos ahí una relación que les dejé yo, que imparte el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la comunicación y de la información, TICs. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionarán a través de, les decía yo, señales de humo. Porque eso de Teams, Meet, Zoom, eso fue más adelantico. Recuerden, 28 de marzo, llevamos 4 días de aislamiento fuerte. Obvio, estaba un poquitico más atrás, fue el puente del 24 de marzo, si usted recuerda. A través entonces de señales de humo, no mentira, de los medios electrónicos
utilizados o mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. Señales de humo. ¿Qué hubo? Propuesta. Listo. El convocante. Propongo esto. El convocado. No lo acepto. Sí lo acepto. Y correo va y correo viene. Conteste para allá y para acá. Con lo anterior, por eso es que les digo yo señales de humo que trae uno ahí. Conteste correo. Sí, no. 70, 50, 80. Concilio, lucro cesante, daño emergente. Y tocaba así. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta. Guardados quien firma. Pues le toca al procurador, que será, ya vamos avanzando nosotros, el que funja como conciliador, ¿cierto? Suscribirán el acta en la que certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para aprobación a la autoridad judicial competente. El Procurador General de la Nación, de acuerdo con la valoración de las circunstancias específicas de salubridad y capacidad institucional, podrá suspender la radicación y o el trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones de materia civil, de familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, así como la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo adelantada por los agentes del Ministerio Público. Y sigue la norma, y ahí es donde vino el célebre problema que les decía yo, nos dio para no sé cuántos encuentros de análisis frente a la redacción de la norma. En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación, oigan, en el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correrá el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios de control respectivamente hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de las solicitudes. Si se suspende la radicación o los trámites, no corre el término de prescripción y de caducidad. ¿Se suspendieron? Pregunto, con lo que hemos hablado hasta este momento, Juan Diego. ¿Se suspendieron? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego, hijo, ¿estás por ahí? No me pueden perder, porque entonces falla. Lisette, no se me pueden perder. Lisette, Juan Diego Serrano, Lisette, ¡ay! Se me perdieron todos. Si no me toca hacerles prender cámaras. Señora. Ah, ya. ¿Ve? Eso de una vez corre. Juan Diego, que lo están llamando. Gracias, Lisette. Ya le pregunto aquí. Juan Diego, ¿estás ahí? Le respondió por chat, doctora. Gracias por dónde. Por favor, registrar la asistencia en el siguiente enlace. No tengo más chat. ¿Qué mensaje hay en chat? Dice, señora, 7:31. Pero yo, ¿por qué no tengo acceso al chat? Ahí le está diciendo aquí esto. Juan Diego, ya. 7:32. Aquí estoy. Listo, Juan Diego. Juan Diego, apliquemos técnica de interpretación a contrario sensu. Miren lo que me dice la norma. Si suspende las solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no corre término de prescripción o caducidad de las acciones. No corre. Pregunto, ¿se suspendieron? Entonces, Lisette, qué pena, se me olvidó que Juan Diego está sin audio. Lisette, ¿se suspendieron los trámites de convocatoria de conciliaciones?
No, señora. ¿Eso qué significa con relación entonces al término de prescripción o caducidad? A contrario censo. Que sí corren, ¿cierto? Sí, señora. La Procuraduría no suspendió. ¿Eso qué significa? Que sí siguieron corriendo el término de prescripción o de caducidad. Y repito, ahí nos enfrascamos jurídicamente en unas discusiones, unos diciendo si están corriendo los términos de caducidad y otros que decíamos, no podemos ser así, no podemos interpretarlo así, no podemos ser tan absurdos. ¿Cómo así que me están corriendo si yo estoy guardado, yo estoy aislado? ¿Cómo me va a seguir corriendo los 4 meses, los 2 años para presentar la demanda o para presentar la solicitud si es que yo no puedo movilizarme? Y repito, eso dio para debates todos los que ustedes quieran. Continúa la norma, modifíquese el plazo contenido en los artículos. Señor. Pero ahí no fue cuando salió el decreto 806 del 2020. No, Germán. O sea, más adelantico ese fue ya cerrando la... Recuerden que el 806 fue el último, si no estoy mal, no uno de los últimos de la segunda declaratoria de estado de emergencia económica y social. Esto tocaba arreglarlo antes. Miren que este decreto, les dije yo, 28 de marzo. 28 de marzo. Y estábamos nosotros en semejante discusión. ¿Cómo así? Pensemos en las nulidades y restablecimiento del derecho donde la caducidad es solo de 4 meses. O sea, ya empezaba uno a sufrir. Supóngase que el acto administrativo quedó notificado en enero, ya estaba uno contando enero, febrero, marzo, abril. Ahorita en abril ya, digo yo, allá en el 2020, se me va a dar el término de caducidad del medio de control. ¿Y cómo así? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo quieren que lo ejerza? Entonces tocó arreglarlo antes, ya ahorita miramos, por eso les presenté los 2 primeros decretos en la primera diapositiva. Sin embargo, vamos a seguir leyendo porque me interesa, Gelman, leer algunas otras partecitas del artículo. Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de 5 meses. 5. Nosotros venimos, ¿cierto? Y ya lo manejan ustedes porque eso también se aplica en las otras formas de conciliación, con un término que nos marca un momento que llama a la urgencia, como es el término, recuerden ustedes, de los 3 meses. Después de presentar la solicitud, ojo, porque si no se ha hecho la audiencia de conciliación, ¿cierto? Cumplidos los 3 meses o efectuada la respectiva audiencia de conciliación, empezará o continuará mejor, corriendo el término de caducidad, de tal manera que ahí se pone uno alerta, ¿cierto? Porque sabe uno que si llegaron los 3 meses y no ha habido audiencia de conciliación, ojo, porque le está continuando lo que le quedaba del término para presentar la demanda. Aquí nos habló de 5. Este fue otro punto que nos dio que hablar, nos dio sendas discusiones. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 3 meses, ¿cierto? A partir de los cuales se reanuda el término, ¿van? O nos tenemos que ajustar a los 5 meses porque hoy le están diciendo a la Procuraduría que el trámite se puede dar en un término de 5 meses. También hoy ya superado, ahorita lo miraremos con el decreto 571. Presentada copia, presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contenciosos administrativos ante la entidad convocada, el comité de conciliación, wow, ya algunos recordarán, si alguien lo mencionó anteriormente, otros ya estamos evidenciando una cosa nueva, comité de conciliación, la entidad convocada, contará con 30 días, advertimos que era anteriormente 15 en las voces
del decreto 1716 contenido en el DUR 1069. Allá se hablaba de 15, aquí nos están diciendo 30 días a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión. Ah, el comité de conciliación tiene que estudiar. Ajá, y antes era de 15, ahora es de 30, ¿y cómo por qué? Claro, recuerden que los miembros del comité de conciliación también estaban aislados. Entonces había que ampliar el término para los efectos de que si se estaba, como la Procuraduría sí siguió haciendo el trámite, ¿cierto? Si alguien presentaba una solicitud de convocatoria, no podemos estar en ese término apretado de 15 días hábiles que era anteriormente, sino nos vimos en la necesidad de ampliarlo, como ampliamos también en su momento, recuerden ustedes, ¿cierto? El término para lo que es la resolución de los derechos de petición. Los términos previstos, perdón, en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo. Lo dispuesto, atención, alerta, lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente el estado de excepción, no, la emergencia sanitaria, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, un momentico, Diego Orlando, ¿hasta cuándo es que tenemos emergencia sanitaria? ¿Me recuerdas, hijo? Profe, déjame ya busco, porque no me acuerdo. Hijo, la diapositiva, ahí la estoy poniendo. Diego. Profe, es que yo no las estoy viendo, no sé por qué. ¿Los demás sí las están viendo o no? Sí, profe, se prorroga hasta el 30 de Sí, abril profe, de sí se ve. 2022. Ah, No, sí, miren. lo que pasa es que en la diapositiva se ve hasta la resolución 1913, se ve como cortada la parte baja de la... No sé si haya más ahí. O sea, aquí en la pantalla se ve, donde usted tiene los sitios de la pandemia, se ve hasta donde dice resolución 1913 del 25 de noviembre del 2021. De ahí para abajo no se ve. Por lo que tienen minimizado, ¿no? tiene pequeña la pantalla. ¿Cómo la minimizo, hijos? Doctora, yo veo hasta el 30 de abril del 2022, la última, la parte de abajo. Yo también la veo completa. Los que no ven es porque tienen pequeña la pantalla. Los que no ven. Tienen que expandir. Ah, los que no la ven. Sí, yo también la veo completa. Ah, bueno, perfecto. Entonces toca de pronto ampliarla, hijos. Entonces, efectivamente, como nos dijo Diego, hasta el 30 de abril. Recuerden que les dije yo, ojo, este recuerdo no es gratis. Este recuerdo es porque algunas de las decisiones que se tomaron van sujetas al término de duración de la emergencia sanitaria. Luego, todo esto que estamos aquí nosotros mirando, ¿cierto? Estos términos especiales van hasta, por ahora, nuestro 30 de abril del presente año, es decir, la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Miren semejante lío, ¿cierto?, que se armó en su momento. Por eso fue que nos tocó expedir el 564. Recuerden que el 800-06 es del ¿qué? Del 4 de junio. ¿De cuándo es que es el 806? Sí, creo que es de junio. Alguien que mire y por favor me confirme exactamente el día. 4 de junio de 2015. Profe. 4 de junio. Es del 4 de junio. El último día de los 30 días de la emergencia económica. El último. 4 de junio. ¿Listo? Entonces, efectivamente se expide, ese es el 806. Aquí expedimos el 564, que entró a
dar una precisión normativa ya sin tanto lío para que no estuviéramos nosotros ahí sufriendo con que sí, con que no. Imaginen ustedes uno con un poder del cliente, ¿cierto? Y todavía uno dudando si me está corriendo o no me está corriendo el término de caducidad, si me toca o no correr a presentar la solicitud de conciliación extrajudicial. Es por eso que la norma nos dice, artículo primero, claro, para que no haya problema, suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma, sustancial o procesal, para derechos, acciones, medios de control o presentar demandas o conciliaciones extrajudiciales o ante tribunales arbitrales o demandas judiciales, sean de, me quedó mal transcrito, hijos, perdón, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo del 2020 hasta el día que San Juan agache el dedo, no mentiras, el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales. El conteo de los términos de prescripción, bueno, sigue la norma ahí con una precisión especial de un término adicional. Miren que con esta forma de redacción se nos acabó la discusión que traíamos nosotros con el 491. Ya, claro, quedaron suspendidos. Haya o no haya continuado la Procuraduría con las actuaciones de conciliación extrajudicial. Los términos de caducidad quedaron suspendidos y ahí ya hubo alguna seguridad jurídica, ¿cierto? Una tranquilidad jurídica frente a lo que era la expectativa y esa incertidumbre que se nos generó con ese decreto 491. Repito, esto como para resaltar y que lo traemos a cuento porque todavía estamos nosotros en alguna medida sujetos o con una extensión de los efectos de uno de esos decretos o de estos dos decretos proferidos en el marco de la experiencia que tuvimos que vivir nosotros en pandemia. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este momento, hijos? ¿Todo claro y cristalino como las aguas del río Magdalena? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Se me están durmiendo? ¿No se me están durmiendo? No, conmigo no me pueden dormir porque con esta voz de santanderiana estamos bien, doctora. Listo, gracias, doctor Juan Gentil. Gracias, doctor Cristian, muy amable. Bueno, entonces, continuemos. Nosotros ya dejemos de lado, repito, hacemos esta referencia porque tenemos algún coletazo todavía de ese tema de pandemia, hablando frente a nuestro tema. Nuestra tabla de contenido será lo que vamos a abordar. Mucho de esto ya lo tienen ustedes, lo vamos a pasar rápidamente, ya entrando en estudio de lo que es este mecanismo nuestro. Entonces, miraremos cuál es esa naturaleza, esas características y ese alcance que, repito, ustedes siempre me oyen, ¿no? Que en lo público, el contrato estatal, o sea, nosotros en lo público somos especiales, normas especiales, etcétera, pero al final terminamos allá, en lo privado, ¿cierto? El contrato estatal, wow, muy contrato estatal, pero al final, ¿qué es? Allá ese acuerdo de voluntades, ¿cierto? Que viene de nuestro propio Código Civil. Lo mismo nos pasa con estos. Claro, tenemos unas particularidades, pero la esencia, el sumo, la sustancia, viene de allá, ¿cierto? De lo que es eso que ustedes ya han estudiado suficientemente. Miraremos unos parámetros de interpretación en la medida en que vayamos adelantando cada uno de los componentes de la teoría, si se me permite, de este instrumento o mecanismo, y los lineamientos de jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado frente al ejercicio de este mecanismo. Marco normativo. Esta presentación, ustedes en Canvas tienen, si no estoy mal, Denisita, si no estoy mal, tienen una presentación que no está actualizada. Si no estoy mal, no viene con los dos últimos decretos. Entonces yo esta la subo nuevamente a Canvas para cambiar la que hay ahí, ¿vale? Doctora, si quiere me la puede ir enviando ahorita y se las cargo de una vez por medio de un anuncio. Bueno, Jenicita. Ya entonces ahorita hago esa vueltica aquí en el descansito, ¿vale? Listo, tranquila. Mi corazón.
Gracias. Entonces, marco normativo genérico, ley 23 de 1991. ¡Wow! La última ley de la Constitución Nacional de 1886. La última. No piensen que esta ley 23 es Constitución Política del 91. Esta es de las viejitas. De la Constitución, repito, Nacional de 1886, cuando la soberanía radicaba por allá en la nación. Cuando sale la del 91 y arrancamos, ¿cierto?, con una nomenclatura en la denominación de nuestras leyes que es consecutiva, no como se daba anteriormente. Aquí arrancamos nosotros a la consagración, ¿cierto?, ya de la utilización de este, les decía yo, sí, más mecanismo alternativo de solución de conflictos. Hoy, si queremos ir a la vanguardia, por lo menos con el proyecto de estatuto de conciliación, diríamos método. Wow, eso suena como más compacto, más serio que un mecanismo. Alternativo, no, esto no es alternativo. Esta es la primera opción de resolución de, dicen algunos, no siga hablando de conflictos porque cuando firmamos el acuerdo de paz el conflicto lo superamos. Hablamos de controversias que pueden presentarse. El conflicto me suena más a violencia, la controversia me suena más a disparidad, ¿cierto?, de criterios. Entonces les decía, desde la ley 23 del 91 ya estábamos nosotros ahondando y acercándonos a ese que llamamos hoy requisito de procedibilidad, ¿cierto?, de manera opcional, no era obligatorio como tal y inicialmente previsto solamente para los efectos de reparación directa y de controversias contractuales. Luego viene nuestra ley 270 del 96, ley estatutaria de administración de justicia. Creemos nosotros que en estos días nos tiene que estar saliendo ya el fallo de nuestra Corte Constitucional sobre el proyecto ya aprobado debidamente por el Congreso de la República, debidamente conciliado, y que está ya de hecho creo que la Procuraduría ya rindió concepto frente a lo que es ese proyecto de reforma a nuestra ley 270. Nuestra ley 446 del 98, que también por supuesto entra a desarrollar, ¿no es cierto?, incluyendo ya no solo reparación y controversia, sino también nulidad y restablecimiento del derecho. Nuestra ley 1285 del 2009, reformatoria de la ley 270, y nuestra ley 1395 de 2010, ¿cierto?, que entra también a hacer desarrollo precisamente de estos mecanismos. Eso desde el punto de vista de ley. Desde el punto de vista de decretos, el decreto 17 y 16 de 2009, que hoy está contenido en el decreto de Diomedes Díaz, en el decreto único reglamentario 1069 de 2015. Alguien que me diga por qué lo llamo el decreto de Diomedes Díaz. Los decretos únicos reglamentarios. 21 decretos, denominados decretos de Diomedes Díaz. Esa no me la sabía. Ay, no puede ser. O sea, les digo eso para fijar la fecha y que no se le olvide. Ah, bueno, pero si no les gusta el vallenato, no tienen por qué recordarlo. ¿Por qué? Por el 26 de mayo. El 21 decretos únicos reglamentarios fueron proferidos efectivamente, Helman, el 26 del mes de mayo, pero del 2015, Helman. 21. 26 de mayo del 2015 salieron 21 decretos ajustándonos, recordemos nosotros, a la exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, donde nosotros vamos, y entonces si allá todos visten smoking, nos va a tocar a todos vestir smoking, y una de las cosas que nos dijeron fue, tiene una dispersión normativa reglamentaria terrible,
trate de ordenarse, y la forma de ordenarse es ubique los sectores, váyase a la ley 489 del 98 que le dice que la administración pública está organizada por sectores, 24, ¿cierto? Y por cada sector unifique toda esa dispersión reglamentaria que usted tiene. Y entonces así lo hicimos. Y entonces en ese orden de ideas cogimos los sectores, contratación estatal, 1082, ¿cierto? Allá que hermoso, 1069 para administración de justicia, y así sucesivamente, repito, cogimos 21 sectores, unificamos toda la reglamentación que tenía que ver con esos sectores, y en ese orden de ideas nuestro decreto 1716, ¿cierto? Queda unificado dentro del sector, dentro del decreto único reglamentario del sector justicia 1069 del 2015, con una pequeña reforma que se introduce frente precisamente a lo que son las competencias de los comités de conciliación, ya lo miraremos, y de estructuración. Diríamos que esas son las normas cardinales, ¿cierto? Que en alguna medida tocan el mecanismo como mecanismo, pero al lado de eso, por supuesto, tenemos nuestra ley 1437 del 2011, nuestro CEPACA, y por supuesto nuestra ley 2080 del 2021, ¿cierto? Que introduce una serie, sendas modificaciones a nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Al lado de esas, miraremos unas normas asociadas, llamamos nosotros leyes 1551, 1564, 1551, régimen municipal, 1564, no recuerdo la ley 1564, ¿qué contiene? Alguien que me ayude, ¿qué código es ese? 1564. A ver. ¿Proceso? Gracias, sí señor, Código General gracias. del Proceso. Gracias, doctor Gentil, y también que me Nicolai. colaboró. Ay, gracias, Nicolai. Nuestro Código General del Proceso, nuestra 1955, ¿cierto? Nuestro plan de desarrollo y nuestro decreto ley, que de hecho es si no estoy mal, es del 16 de marzo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué decreto ley y no decreto legislativo del 2020? ¿Cómo así? ¿Pero por qué decreto ley, decreto legislativo, pero no en el marco de la pandemia? Sí, porque esto lo que estaba haciendo este decreto, no legislativo, perdón, decreto ley, este decreto lo que estaba haciendo era reglamentando la constitución política. Veníamos nosotros de esa gran reforma al control fiscal. Año 2019. Vamos a reformar el control fiscal, ¿cierto? Y se dijo, y el gobierno, ¿cierto?, le corresponderá entrar a hacer una reglamentación de procedimientos como se elige el contralor. De hecho, estamos ahorita en esos cuentos, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda porque estamos ahorita hablando de elección de contralor? Los contralores no se eligen es para periodos de 4 años. Habrá que preguntarle en detalle al doctor Freddy Anaya. Porque estábamos nosotros a estas alturas del partido hablando de eso. Hay alguien que me ayude con eso. Buscamos constitución política, ¿cierto? Reforma año 2019. Ahí la miramos. Eso no fue, doctora, porque se quiso unificar el periodo de los contralores y se hizo una regulación para que se eligieran unos ahorita por 2 años y después por 4 años, y bueno, eso generó toda una suerte de demandas y de conflictos de intereses y todo lo que ocurrió ahí. Perfecto, doctor Cristian, sí señor, lo tiene bien claro. Efectivamente, el periodo institucional es de 4 años, pero tuvimos un régimen de transición, porque la idea con
con la designación o la elección de los contralores, como dice el doctor Cristian, es partir el periodo en estos primeros que se iban a elegir. Una vez, recuerden ustedes, los pobres alcaldes y gobernadores de ahorita, ¿a qué entraron? Como yo a la decanatura, a pandemia. Ellos se posesionaron el 1 de enero y en febrero ya estábamos contagiados. Y entonces, ¿cuál fue la angustia de los actuales alcaldes y gobernadores? ¡Wow! Pandemia. Y hay que atender pandemia. Y movámonos en eso, y entonces el plan de desarrollo que espere y lo demás que espere, porque ahorita toca atender es otra cosa. Pues el año anterior, en el 2019, recordemos, nosotros habíamos hecho la gran reforma fiscal, y allá lo que se dijo es, sí, los periodos de los contralores serán de 4 años, ¿cierto? Pero los que se elijan para ese momento inicial solo lo serán por 2. Y luego sí ya entraremos a la elección del siguiente que sí va por 4. De tal manera que el actual gobernador tiene uno que fue de 2 años anteriormente, otro que ya se acabó de elegir, ¿cierto?, para estos 2 años, y que va a continuar ejerciendo sus funciones con el próximo gobernador. Mire que ya le acabaron los 4 años. Que continuará la mitad del periodo con el otro gobernador, de tal manera que, y así sucesivamente, repito, partimos el periodo de tal manera que cada gobernador, cada alcalde tenga por 2 años, si es que, como dicen algunos, no estamos hablando de ningún municipio de Santander, ni del departamento de Santander, en otros municipios y en otros departamentos, ¿cierto? Que se hace el guiño para que se elija al uno, que se elija al otro. Ah, pues será solamente el guiño por 2 añitos, porque después le va a tocar, ¿cierto?, entrar con un contralor diferente, que ya viene, ¿cierto? O con uno nuevo que usted va a dejar solamente por 2 años. Esa es la razón de ser, repito, para tratar de darle una mayor objetividad y una mayor autonomía a los contralores con la función tan primordial que ellos desarrollan de hacer esa vigilancia de gestión fiscal. Doctor Cristian, sí señor, iba a decir algo. Sí, claro, doctora, es que sobre eso hubo una experiencia en Barrancabermeja casualmente, porque eso es lo que busca la norma, efectivamente, que el contralor no sea de bolsillo del alcalde de turno, que es lo que venía ocurriendo. Y curiosamente, en Barrancabermeja, ese periodo de los 2 años del contralor se lo saltó el Consejo Municipal. Duró 2 años con contralora encargada, obviamente por toda esa suerte de tutela, de maniobras del Consejo Municipal, de la misma, y me quedó la duda jurídica, doctora, y ya que puso el tema, yo creo que se prevaricó ahí, porque es que la norma decía que se debía elegir un contralor por 2 años precisamente para fraccionar ese control, ¿sí? Para que no pasara lo que y aquí en Barranca no se eligió contralor en propiedad por esos 2 años. Quería como hacer ese aporte para a propósito del debate que estamos hablando, doctor. Gracias, doctor Cristian. No conocía esa situación acontecida en Barrancabermeja. Me imagino que, como lo advierte el doctor Cristian, no, pues que tutela va, que tutela viene, que vamos para allí, que vamos para acá, que suspensión va por allí, que es de acto administrativo. Bueno, me imagino toda, de pronto, una situación de actos procesales en medio de acciones constitucionales, y me imagino que también entonces de acciones contenciosas administrativas, que va relegando, y miren que lleguemos a la situación que uno diría, no, eso no fue lo que buscó la Constitución, ¿cierto? Y entonces 2 años encargado, diciendo cuál, sin que el Consejo hubiese elegido, y ahorita elegirán por 4 años, continúa el alcalde con este elegido, pero el nuevo alcalde ya lo va a recibir a él. Como quien dice, cuando elijamos alcalde, este no le debe nada a este. Repito, si es que vamos a hablar de mala fe.
No le debe, dijo el doctor Cristian, lo dijo el doctor Cristian, no yo, contralor de bolsillo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues si yo ya vengo elegido y vengo a mi periodo de 4 años, el que entre, yo como que no le debo nada a usted, mijo, luego objetivo completico, sin ningún tipo de miramiento, tampoco sin tener esa posición de policía. ¿Listo? Entonces les decía, ese decreto ley 403 del 30 del 2020, que en el artículo 66 habilitó precisamente la participación de los contralores en las audiencias de conciliación cuando se convocan a las entidades públicas, con voz, sin voto, por supuesto, ¿cierto? O sea, no hay lugar ahí a que el contralor diga sí o no, hay ánimo conciliatorio, nada que ver, pero sí, por supuesto, puede ser convocado, ¿cierto? O puede presentarse en las audiencias de conciliación a efectos de dar o expresar su opinión desde la óptica del control fiscal. Y otras normas también, esas que nos tocan año a año, reformas tributarias, ahí encuentran ustedes año a año cada una de las correspondientes reformas tributarias que desde ya advertimos, y es una de las distinciones que tenemos nosotros. Cuando hablamos de las reformas tributarias, ustedes pensarán de una vez, wow, vamos a conciliar el impuesto de renta, que no lo pagué oportunamente. No, que nos quede clarito ya. O sea, nosotros no conciliamos tributos. El monto del tributo no se concilia, se paga. Ahí no hay ningún tipo de oportunidad para hablar de solución, de pacífica, de conflictos, ni nada por el estilo. Y hasta hoy hay que pagar. Señor. Y hasta hoy había chance de pagarlo con descuento. Ya de mañana en adelante no hay. Por Dios santísimo, mejor dicho. Ay, un momentito, perdón. Que tengo aquí. Es que me fascina leerlo. Y me toca leerlo porque para no andar cerrando y saliendo. ¿Sí alcanzamos a ver a esta señora? Sí. Muy pequeña, profe. ¿Alguien la identifica, la dama de hierro? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, dijo Helman. ¿Qué nos dijo Margaret Thatcher? Eso que no se nos olvide nunca. No olvidemos nunca esta verdad fundamental. Me fascina leerla. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público. Solo hay dinero de los contribuyentes. Dura, pero verdad, ¿sí o no? Yo les decía, ¿por qué le duele a uno el tema de la conciliación? Cuando hay conciliación entre Pedro y Juan, de pronto por sensibilidad humana le puede que le duela a uno. Pero aquí, en la gestión de los conflictos públicos, les dije yo, a uno empieza a dolerle porque es el bolsillo mío. Porque es que cuando yo pago el impuesto, sé que se está saliendo mi recurso y, como nos dijo ella, no, pues que dinero público no hay, mijo. Aquí hay el dinero de los contribuyentes.
Así de sencillo. Luego, el contribuyente que tiene que hacer, pagar mi impuesto. Aquí no hay nada que hacer. Luego, yo no le voy a dejar conciliar a usted impuestos o tributos en general, el monto del tributo. Pero yo sí que le puedo permitir, y nos lo han venido dejando todas y cada una de las reformas tributarias, yo sí que le puedo dejar a usted que concilie ante la DIAN, de paso, en un trámite especial. Ah, bueno, miremos a ver si conciliamos las sanciones, miremos a ver si conciliamos los intereses, pero el impuesto no. Luego, de entrada, ya vamos identificando nosotros que los temas de impuestos no son conciliables. Las sanciones o los intereses, esos sí los podemos conciliar en los términos que normalmente las reformas tributarias nos traen, dependiendo si estamos en presencia, si ya tenemos proceso judicial, si lo tenemos en primera instancia o si lo tenemos en segunda instancia. Entonces varía en guarismos entre el 80, 70 y 50% del valor de la sanción y del valor de los intereses. Pero el impuesto no, el impuesto me lo paga porque me lo paga, ahí no hay nada que hacer. Esa es la plata con la cual vive el Estado. Entonces las reformas tributarias nos implementan, ¿cierto?, unas formas de conciliaciones, repito, muy sui generis, especiales, no son las que nos importan ahorita frente a nuestra actividad, pero sabemos que es una de las formas también de solucionar las controversias que se presentan. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este momento? Diego, Orlando, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ninguna duda. Bueno, Lida, ¿cómo vamos, Lida? Bien, profe. Lida. Ah, bueno, corazones. Hacemos una pausita activa, ¿les parece? Como para que vayan y... Por favor. Para que vayan y por favor se tomen nos tomemos un cafecito. Son las 8:10, 15 minuticos, nos vemos 8:25, ¿les parece? Bueno, doctora. Claro que sí, profe. Sí, señora. Listo, entonces un cafecito con la arepita y quedamos con energía renovada para continuar la jornada, ¿vale?